Vamos a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas en esta oportunidad. Como primer ejercicio tenemos la siguiente ecuación. Dice, calcula el valor de x en la siguiente expresión. Logaritmo de x menos un medio por logaritmo de 12 más logaritmo de 3 menos 2 por logaritmo de 25 igual 2. Entonces, repito, dice logaritmo de x menos un medio que multiplica al logaritmo de 12 más el logaritmo de 3 menos 2 por logaritmo de 25. Estos logaritmos están en base 10. No aparece la base en los logaritmos, entonces se entiende que está en base 10. Bien, vamos a empezar entonces realizando, en este caso, la suma de los logaritmos. ¿Cuál es la idea? La idea es que toda esta operación con logaritmos se reduzca a un solo logaritmo. Al final quede solo un logaritmo de todas estas operaciones, ¿no? Entonces empezamos por el paréntesis y en el paréntesis tendríamos que resolver esta suma. La suma del logaritmo de 12 más logaritmo de 3. Y si recordamos la propiedad que nos decía que el logaritmo de un producto, el logaritmo del producto, de un producto A por B en base B, esto es igual al logaritmo de A en base B más logaritmo de B en base B. Quiere decir que el logaritmo de un producto en una base dada se transforma en la suma de los logaritmos de los factores en la misma base. Pero en este caso, estaríamos aplicando la propiedad en este sentido. La suma de los logaritmos lo transformamos en el logaritmo de un producto, que es en este caso el logaritmo de, y multiplicamos 12 por 3, los números, en este caso se llaman argumentos, los argumentos 2 y 3 se multiplican y tendríamos logaritmo de 36 en base 10. Entonces, como vemos, esos dos logaritmos se transforman en uno solo. Entonces tendríamos logaritmo de x menos un medio por el logaritmo de 36 menos 2 logaritmo de 25 igual 2. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos aquí una diferencia del logaritmo de 36 con 2 logaritmos de 25. Este 2 que multiplica al logaritmo de 25 en base 10, también le vamos a aplicar una propiedad, ya que si recordamos el logaritmo de una potencia a elevado a la n en base b, ¿no? Era igual a multiplicar el exponente n por el logaritmo de a en base b. ¿Correcto? Entonces, el logaritmo de una potencia se transforma en el producto del exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia en la base b. Entonces, aquí aplicamos la propiedad nuevamente en este sentido. ¿No? En este sentido. Es decir, este 2 que está aquí adelante va a pasar a ser el exponente de 25. Entonces, tendríamos logaritmo de x en base 10 menos un medio por el logaritmo de 36 en base 10 menos logaritmo. Tendríamos acá 25 al cuadrado, ¿sí? Pero vamos sacando el resultado de 25 al cuadrado, que es 25 por 25, entonces sería 625 en base 10, igual 2. Entonces, ahora sí, ya tenemos la diferencia de dos logaritmos. Y aquí aplicamos la siguiente propiedad, que consistía en el logaritmo de un cociente. A entre B en base B era igual al logaritmo de A en base B menos el logaritmo de B en base B. Es decir, cuando se tenía un cociente, una división, ¿no? En una base dada, el logaritmo de ese cociente en una base dada era igual a la diferencia, ¿no? Del logaritmo del
dividendo menos el logaritmo del divisor. A es el dividendo, B es el divisor. Y de la misma manera vamos a aplicar la propiedad en este sentido. Al tener logaritmo de 36 menos logaritmo de 625 en base 10, en la misma base 10, esto va a quedar reducido a un solo logaritmo. Es decir, todo esto se va a reducir ahora a un solo logaritmo. Bajamos aquí el logaritmo de x menos un medio por logaritmo y vamos a tener aquí 36 sobre 625. 36 entre 625. Ese sería el logaritmo de 36 menos el logaritmo de 625, ambos en base 10, la misma base se transforma entonces en un cociente. Y esto es igual a 2. De nuevo, aquí tenemos el logaritmo de x menos un medio logaritmo de 36 en base 625. Este un medio, ¿no? Pasaría ahora como exponente del argumento, el exponente de 36 sobre 625. Es decir, tendríamos logaritmo de x menos logaritmo, y aquí sería 36 sobre 625 elevado a la 1 medio. Entonces, estamos aplicando de nuevo la propiedad de la potenciación, logaritmo de una potencia, ¿sí? Pero el 36 sobre 625, cuando lo elevamos a la 1 medio, por propiedad de potenciación, propiedad de la potenciación, el exponente fraccionario se convierte en raíz cuadrada de 36 sobre 625 elevado a la 1, 1 medio elevado a la 1. Por lo que si sacamos raíz cuadrada, esto sería 6 y tendríamos raíz cuadrada de 625, 25. Es decir, que aquí esto queda reducido a simplemente 6 sobre 25. Y esto es igual a 2. Bien, ahora sí, nuevamente aparece la diferencia de dos logaritmos en base 10 y de nuevo, la diferencia de dos logaritmos en una base dada se convierte en un solo logaritmo del cociente de x entre 6 sobre 620, perdón, sobre 25, igual 2. Pero ¿qué ocurre al dividir x entre 6 sobre 25? El x está sobre 1, que se va a dividir entre 6 25avos. Aplicamos producto de extremos, sería 25x. Aplicamos producto de medio, sería 6. Por lo tanto, aquí solo nos quedaría que ese cociente corresponde a 25x sobre 6. Y llegamos a la parte final, que es el logaritmo de un número en una base dada igual a un número. Llegamos solamente a un solo logaritmo. Entonces aquí aplicamos la definición de logaritmos. Definición. ¿Qué dice la definición? El logaritmo de un número dado en una base B va a ser igual, ¿no?, a x, que es el exponente, si solo si la base elevado a dicho exponente es igual a n. La base elevado a este exponente, que es el logaritmo, a la x es igual a n. Siempre con la condición que b, que es la base, b, que es la base, y el argumento n tiene que ser positivo, es decir, mayor que 0, y la base diferente de 1. Condiciones para la definición del logaritmo. ¿Listo? Entonces, aplicamos la definición y como la base es 10, lo hemos venido sobreentendiendo, es un logaritmo decimal, está en base 10, cuando no se escribe la base son logaritmos decimales. Aplicando la definición, esto es igual o esto equivale a 10 elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado sería el argumento, que es 25x sobre 6. Pues 10 al cuadrado es 100, igual a 25x sobre 6. Bien, aquí aprovechamos en sacar 25 de 25, 1, 25 de 100, 4, por lo que
Al multiplicar el 6 que pasa a multiplicar a 4 tendríamos que el valor de x, ¿no? X sería igual a 24, ¿no? 6 por 4, 24, 1 por XX, la respuesta sería 24 para este primer ejercicio. Muy bien. En el segundo ejercicio nos piden calcular el valor de x en cada caso. Luego completa los valores, o sea, los valores que toma x. Vamos a poner el primero como A. 9 elevado a la x igual 243. En este ejercicio, lo primero que tenemos que buscar es que las bases sean potencias de un mismo número. Primero podríamos incluso tantear aquí un valor para x. Y como nosotros casi siempre cuando hacemos tanteo hacemos con números enteros, por ejemplo, 9 a la 1, 9, bueno, está lejos de 243. 9 a la 2, 9 al cuadrado sería 81, también está lejos de 243. Pero si tomo ahora 9 al cubo, 9 al cubo sería 81 por 9, 729, ya se pasó. Si es 2, está por debajo de 143. Si es 3, está por encima de 243. Quiere decir que el valor de x es un valor entre 3, entre 2 y 3. Es un valor entre 2 y 3, o sea, va a ser un número decimal. Vamos a comprobarlo. Entonces, el 9 y el 243 debemos expresarlo como una potencia de un mismo número. En este caso, el 9 es 3 al cuadrado, lo elevo a la x, coloco entre paréntesis el 3 al cuadrado que representa el 9, y todo elevado a la x igual a 243 es 3 elevado a la quinta. 3 multiplicado 5 veces es 243, ¿no? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ahí tenemos 3 al cubo. 3 a la cuarta, 27 por 3, 81. Y 3 a la quinta, 81 por 3, 243. Muy bien. Y luego aquí recordemos la potencia de potencia. Aquí es una propiedad, potencia de potencia. A la n elevado toda la m, pues los exponentes se multiplicaban. Propiedad de por la potenciación. N por m, nm. Entonces aquí vamos a hacer ello, ¿no? Multiplicar los exponentes, que en este caso es 2 por x, 2x. Igual 3 a la quinta. Muy bien. Entonces ya tenemos las bases iguales, que es 3, 3. La misma base, queda entonces simplemente decir que los exponentes 2x y 5 tienen que ser iguales. El mismo exponente para que se cumpla la igualdad. De donde despejando x resulta 5 medios. Y 5 medios pues es su valor 2,5, ¿no? 5 medios será exactamente 2,5. Entonces la respuesta aquí sería 5 medios, ¿no? Está dentro de una de las alternativas que nos va a mostrar aquí esta pestaña. Muy bien, pasamos al ejercicio B. Es la misma estrategia. 16 elevado a la x igual a 2048. Y tanto el 16 como 2048 son potencia de 2. 2 elevado a la cuarta, 16. Y este elevado a la x. Y 2048 es 2 elevado a la 11. Volvemos a aplicar la misma propiedad de la potencia de potencia, donde los exponentes se multiplican y tendríamos 2 elevado a la 4x igual a 2 elevado a la 11. Entonces, como hemos desde el inicio buscado bases iguales, estas bases son 2 y 2, ¿no? Bases iguales, exponentes terminan siendo iguales. 4x igual a 11, de donde x despejado sería 11 cuartos. ¿No? 11 cuartos. Entonces, en este caso, los valores de x para estas ecuaciones exponenciales son fracciones, números racionales. Bien, vamos a pasar al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio nos dice, elige el valor de x que satisface esta ecuación. La ecuación que nos muestra aquí el ejercicio es 16 a la x, 16 elevado a la x, más 3 por 4 elevado a la x, menos 10 igual 0.
Tres términos tiene el primer miembro igual a cero. Tres términos hay aquí. Pero si observamos bien, el 16 es un 4 al cuadrado. 4 al cuadrado y todo está elevado a la x. Y por acá tenemos un 4 a la x. Entonces voy a expresar el 16 como 4 al cuadrado y esto elevado a la x. Más 3 por 4 elevado a la x menos 10 igual a cero. En la potencia de potencia que tenemos aquí, 4 elevado al cuadrado a la x, los exponentes se multiplican. Estos dos exponentes ya hemos dicho que se multiplican. 2 por x, 2x. Pero voy a hacer esto. Como en la multiplicación se aplica la propiedad, cumple la propiedad conmutativa, si multiplico 2 por x es lo mismo multiplicar x por 2. ¿Qué estoy diciendo con esto? Voy a hacer este cambio. El exponente 2 va a salir y el exponente x va a entrar. O sea, voy a tener ahora 4 a la x todo al cuadrado más 3 por 4 a la x menos 10 igual cero. ¿Para qué? Para encontrar o para tener aquí repetición de esta potencia que es 4 a la x. ¿Sí? Como en la potencia de potencia se multiplican los exponentes, puedo cambiar el orden. Entonces, en lugar de tener aquí 2 y afuera x, ingreso el x, saco el 2 y sigue siendo x por 2, 2x. ¿Y con esto qué logro? Voy a lograr que el 4 a la x lo pueda cambiar de variable. Entonces, aquí hacemos lo que nosotros llamamos cambio de variable. Cambio de variable. ¿Qué significa esto? Que este 4 elevado a la x lo voy a cambiar por una variable. Vamos a llamarle a esta variable, por ejemplo, a. Entonces, en lugar de 4 a la x voy a tener a. Acá también en 4 a la x voy a tener a. Y voy a completar mi ecuación diciendo que esto va a ser 4 a la x es a al cuadrado más 3, 3a, 3 por a, 3a, menos 10 igual cero. Bien, mi ecuación que empezó con una potenciación, ¿sí? Con una potenciación, al hacer el cambio de la variable de 4x a la a, se ha convertido en una ecuación cuadrática. Y entonces, esta parte de acá es resolver la ecuación cuadrática y en esta oportunidad, eh, la ecuación cuadrática se puede resolver por el método del aspa simple, donde el menos 10 lo vamos a descomponer como más 5 por menos 2 y al hacer la prueba del aspa simple, pues encontramos que el término del medio va a resultar al hacer el aspa simple. A por más 5a, a por menos 2a. Para esto, recordemos que estos dos factores que he descompuesto al menos 10, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Más por menos, 5 por 2, 10. Entonces, al sumar estos dos productos, al sumarlos, tenemos más 3a. Y pues esa es la prueba del aspa simple que me permite, ¿no? Decir que hemos logrado el término del medio, más 3a. Cuando se logra ello, entonces ya tenemos aquí dos factores que se escriben como a más 5, a más 5, a más 5. Primer factor a más 5 por a menos 2 igual cero. Al igualar a más 5 igual cero, porque puede ser el factor a más 5 cero o el otro factor a menos 2 igual cero, pues al igualar a más 5 igual cero, tenemos que el valor de a sería menos 5 o podría ser el valor de a 2. Entonces, con esto ya tenemos los valores que puede tomar a y decimos, para volver a la variable original que era 4 a la x, la variable era x, volviendo a la variable original, entonces decimos, si a es igual a menos 2, perdón, a menos 5, entonces reemplazo aquí en el 4 a la x
lo cambio por el valor de A, que es menos 5. En este caso, X no va a ser posible encontrarlo en los números reales, ya que 4 elevado a un número real nunca va a ser negativo. 4 elevado a cualquier número real siempre va a ser positivo. Entonces, en este caso decimos que X no existe. No existe en los reales, ni el conjunto de los números reales. Con el valor de A negativo, entonces no tenemos valor de X. Sin embargo, si damos el valor de A igual 2, A igual 2, entonces tenemos 4 elevado a la X igual a 2. En este caso, 4 elevado a qué número, ¿no? A qué exponente me resulta 2. Si recordamos, tendría que ser un medio, ya que 4 a la 1 medio, al ser el exponente de una fracción, se convierte en raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, que aquí el valor de X lo podemos hacer, lo podemos hallar simplemente al ojo, ¿no? Así nomás, a la vista. X es un medio. De lo contrario, para justificarlo con propiedades, volvemos a decir que buscamos bases iguales, 4 y 2 al cuadrado, elevado a la X igual 2. Tendríamos 2, los exponentes se multiplican 2x, 2 por x, 2x, y acá tendríamos 2 elevado a la 1. Y como ya buscamos hace rato la misma base que 2, solo queda igualar el exponente 2x. Entonces 2x es igual a 1, de donde el valor de x entonces va a ser un medio. La respuesta entonces aquí va a ser un medio, o 0,5 también, ¿no? Bien, pasemos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos dice determinar el valor de x y nuevamente nos encontramos con un logaritmo. El logaritmo de 625 que está elevado a la x en base 125. Logaritmo de 625 elevado a la x en base 625 es igual a x menos 2. Pues aquí, ¿no? Solo tenemos un solo logaritmo, entonces ya podemos aplicar la definición. La definición que nos dice el logaritmo de un número dado n en base b va a ser igual a x si solo si la base elevado al exponente que es el x es igual a n. No perder de vista que tanto el argumento n y la base b tienen que ser positivos y además la base no puede ser 1. Entonces, aplicando aquí la definición, decimos que la base que es 125, al elevarlo al exponente, que es toda esta expresión x menos 2, debe darnos el argumento, que es 625 elevado a la x. Y de pronto, la ecuación que era un logaritmo, que era una ecuación logarítmica, ahora se convierte en una ecuación exponencial. ¿Ya? Porque hemos aplicado la definición y un logaritmo siempre su equivalente es una potenciación. Muy bien. La misma estrategia, buscamos escribir 125 y 625 en base 3 y resulta que 125 es 5 elevado al cubo, 5 elevado al cubo, 125, y esto está elevado a la x menos 2. Y si 5 al cubo es 125, 125 por 5, o sea, una vez más 5, me da 625. Por lo que 625 entonces es 5 a la cuarta, elevado a la x. Bien, volvemos a aplicar la propiedad potencia de potencia, ya lo hemos visto, ya lo hemos aplicado. A elevado a la n está elevado a la m, ¿sí? Puedo cambiar el orden de los exponentes y sigue siendo la misma potencia de potencia, donde la base queda igual y los exponentes se multiplican. N por m, nm, o también mn, que es el mismo producto. Así que eso es lo que aplicamos acá. Y decimos que esto va a ser 5. Y a la hora de multiplicar, al momento de multiplicar 3 por x menos 2, recuerda que se aplica la propiedad distributiva. Y decimos 3 por x, 3x, menos 3 por 2, 6. Igual a 5. Acá solo hay un término. 4 por x, 4x.
Habiendo escrito los dos miembros de la ecuación en la misma base, pues solamente queda decir que el exponente 3x menos 6 tiene que ser el exponente igual a 4x. Si el 3x lo paso a restar, acá me quedaría menos 6 y 4x restado con 3x me da como resultado x igual menos 6. Por lo que la respuesta es la última. X es igual a menos 6. ¿Sí? Cuidado porque hay que siempre verificar que se cumpla la definición. La definición nos pide dos cosas, que la base sea positiva. La base de 125 es un número positivo. Y el argumento, 625 a la x, ese sería el argumento, ese sería n, también tiene que ser positivo. Pues 625 elevado a la menos 6, siendo la base positiva, no importa el exponente, qué exponente sea, la cosa que nos va a salir una potencia positiva. O sea, el argumento de todas maneras es positivo. Así que el valor de x es igual a menos 6. Y el ejercicio 5 dice, relaciona cada ecuación con el valor o valores de su incógnita. Tenemos aquí tres ecuaciones y a la derecha su valor o valores de su incógnita, es decir, sus conjuntos solución, ¿sí? Son sus conjuntos solución de cada ecuación. Entonces, si empezamos con el ejercicio número 1, vamos a empezar con el 1. 1 dice 2 por logaritmo de x en base 9 elevado al cuadrado, lo estoy copiando primero, menos 7 por logaritmo de x en base 9 es igual a menos 3. Si observamos bien el primer miembro, tenemos repetido aquí el logaritmo de x en base 9 y también el logaritmo de x en base 9, por lo que nuevamente vamos a hacer un cambio de variable. Cambio de variable. Y el cambio de variable entonces va a ser por el logaritmo de x en base 9. Y este logaritmo de x en base 9 vamos a cambiarlo por una y, digamos, y. Así que tendríamos 2, cambiando, haciendo el cambio, logaritmo de x en base 9, le hemos llamado y al cuadrado, menos 7 por logaritmo de x en base 9, que es el y, y este menos 3 del segundo miembro lo pasamos al primer miembro, a sumar, pasaría a sumar igual a 0, ya que estamos viendo que se está formando una ecuación nuevamente cuadrática. Entonces, la ecuación cuadrática, 2y cuadrado menos 7y más 3, lo factorizaríamos aplicando el método del aspa simple, y la descomposición de 2y cuadrado sería 2y por y en este caso convendría descomponer el más 3 como menos 1 por menos 3. Menos por menos más, 1 por 3, 3. Y al multiplicar en aspa vamos a obtener dos factores que son menos 1y menos y 2y por menos 3 menos 6y. Y pues al sumar los productos, menos y menos 6y menos 1 más, menos 1 más menos 6 sería menos 7y. Y con esa descomposición logramos el término lineal, el término del medio. Y entonces los factores de esta ecuación serían 2y menos 1, 2y menos 1 por y menos 3 igual a 0. Entonces, resolviendo, la ecuación, cada factor sería igual a 0, diríamos 2y menos 1 es igual a 0. Entonces, el valor de y sería
El 1 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir, ya tenemos un valor de y 1/2. Pero también y menos 3 sería, podría ser el cero, ¿no? O 2y menos 1 es cero o y menos 3 es igual a cero, de donde y resulta igual a 3. Tenemos dos valores para y. Damos el primer valor y decimos, si y es igual a 1/2, entonces reemplazamos aquí, donde hicimos el cambio de variable, decimos logaritmo de x en base 9 igual a 1/2. Y como es el logaritmo de x en base 9 igual a 1/2, le aplicamos la definición y tendríamos 9 elevado a la 1/2 es igual a x. 9 elevado a la 1/2 es igual a x. Pero 9 a la 1/2, como exponente de fracción, se convierte en raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo que entonces el primer valor de x es 3. Primer valor de x es 3. Y el otro valor de y era que podía salir también 3. Entonces, si y es igual a 3, entonces el logaritmo de x en base 9 será igual a 3. Le aplicamos de nuevo la definición y decimos 9 al cubo es igual a x. Y 9 al cubo es 729. 9 por 9, 81 por 9, 729. Entonces, esta primera ecuación, sus valores de x serían 3, el primero, y el otro valor de x sería 729. Entonces, el conjunto solución estaría formado por 3 y 729. Pasamos al segundo ejercicio, 2. Y en el ejercicio 2 tenemos, vamos a copiarlo acá, tenemos que el logaritmo de x, de nuevo está en base 10, logaritmo de x en base 10 elevado al cuadrado, menos 5 por logaritmo de x en base 10, más 6 es igual a 0. Y estamos observando que el logaritmo de x se repite en dos términos, entonces aprovechamos en hacer cambio de variable. Cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Que el logaritmo de x en base 10 lo cambiemos, por ejemplo, por la variable a. O sea, ponerle a al logaritmo de x en base 10. Entonces vamos a tener a elevado al cuadrado menos 5, logaritmo de x en base 10 va a ser a, más 6 igual a 0. Otra vez, ecuación cuadrática, factor común a, más 6 sería menos 3 por menos 2, ya que con menos 3 y menos 2 obtenemos como productos parciales menos 3a, menos 2a, lo sumamos y tenemos menos 5a, que es el término lineal, el término del medio. Ahí está. Ahí está. Entonces, los factores, en este caso de la ecuación cuadrática, serían, por un lado, a menos 3 y el otro factor sería a menos 2, igual a 0. Igualando a 0 el primer factor, el valor de a puede ser 3, o igualando el segundo factor a 0, a puede ser igual a 2. Decimos, si a es igual a 3, entonces reemplazamos en el cambio de variable y decimos, logaritmo de x en base 10 es igual a 3. ¿Esto a qué equivale? Equivale a decir 10 al cubo es igual a x. 10, que es la base al cubo, me da x. 10 es 1000. 10 al cubo es 1000. Tenemos ya un valor para x, 1000. Si a vale 2, lo mismo. Entonces el logaritmo de x va a ser igual a 2. Y esto equivale a decir la base que es 10, ahí se entiende la base que es 10, 10 al cuadrado
es igual a x, de donde el valor de x es 100. Por lo tanto, dos soluciones. Decía, como en el anterior caso, acá no lo escribí, pero acá lo puedo escribir. El conjunto solución para esta ecuación logarítmica es los valores de x, que son un valor 100 y el otro valor 1000. 100 y 1000. Entonces, la segunda ecuación va con la segunda que es la letra B. 2 en romanos con B. Muy bien. Y la tercera lo puedo resolver en esta partecita acá para terminar. Aquí, trazar una línea. Hasta aquí creo que es suficiente. Veamos. Digo, 3. La tercera ecuación es logaritmo, logaritmo de x menos 1 en base 3 más logaritmo de 5 en base 3 igual a 2. Bueno, este espacio me va a alcanzar el suficiente porque el ejercicio no es tan grande para su desarrollo, porque tenemos de nuevo la suma de dos logaritmos que están en la base 3. El logaritmo de x menos 1, su base es 3, logaritmo de 5, su base es 3. Entonces, esta suma de dos logaritmos que están en la misma base se transforma en un solo logaritmo en la misma base que es 3. Pero los argumentos, los números que representan los argumentos, se multiplican, es decir, sería x menos 1 por 5. Voy a ponerle aquí un por 7 para encerrar todo esto, y esto es igual a 2. Y eso es todo. ¿Por qué? Porque ahora aquí simplemente aplicamos la definición. La definición del logaritmo que dice la base que es 3 elevado al cuadrado, debe ser igual a x menos 1 por 5. Resolvemos esta ecuación, 3 al cuadrado es 9, y x menos 1 por 5 le aplicamos la propiedad distributiva. X menos 1 por 5 sería 5x, menos 1 por 5, 5. 5 pasa a sumar a 9, sería 9 más 5, 14, igual a 5x, y luego 5 pasa a dividir a 14 y tenemos el valor de x, que es 14 quintos. Esta ecuación solo tiene una solución. ¿Listo? Entonces, ahí hemos resuelto 5 ecuaciones entre ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas.